Ese es el título del mensaje, diferencias mortales en el matrimonio. Y como siempre le mandamos un saludo cariñoso y fraternal a todos los hermanos que en las Islas Canarias nos están siguiendo, así como a otras personas que en diferentes partes del mundo también nos escuchan. Un saludo cariñoso para todos ellos. Oren por nosotros y nosotros oraremos por ustedes. Que el Señor les bendiga ricamente. Como decía, el título del mensaje de hoy es Diferencias mortales en el matrimonio. Así que hoy vamos a hablar un poco de algunos matrimonios de la Biblia, de personajes bíblicos. Hermanos, sabemos que las diferencias entre el marido y la mujer han roto millones de matrimonios en el pasado. En el presente muchos matrimonios se están rompiendo por diferencias internas entre ellos. En el futuro seguirán rompiéndose matrimonios por las diferencias que suceden entre el marido y la mujer. Y todos nosotros los que somos casados hemos tenido diferencias de opinión en nuestros matrimonios. Unos han tenido más diferencias y otros han tenido menos diferencias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Todos, absolutamente todos. Yo no creo que haya un solo matrimonio que no haya tenido una pequeña o mediana o diferencia grande entre ellos. Todos hemos tenido diferencias y algunas diferencias se han arreglado y otras no se han podido arreglar. Diferencias en cuanto a cómo administrar el dinero. Este es un tema muy polémico, ¿verdad? Con respecto al dinero. El marido dice, hay que administrarlo así. Ella dice, no, hay que administrarlo de esta otra manera. Y empiezan a haber conflictos en relación a lo que tiene que ver con el dinero, porque él lo quiere administrar de una manera y ella quiere que se haga de otro. También hay diferencias en cómo educar a los hijos. El padre dice, hay que educarlo así y así y así. Y la madre dice, no, hay que hacerlo así y así y así. Entonces suelen haber también diferencias en el matrimonio por culpa de la educación de los hijos. Diferencias en cuanto a lo que vamos a comer. A él le gusta un tipo de comida y a ella le gusta otro tipo de comida diferente. Y entonces, claro, porque él viene de la comida de su madre y ella también viene de la comida de su madre y eran hogares diferentes que tenían sistemas de comida diferentes. Diferencias en cómo debemos vestirnos, ¿verdad? Diferencias en cuanto a lo que hacer en el tiempo libre. Ella piensa de una manera, él piensa de otra. Ella quiere ir a un sitio, él quiere ir a otro diferente. Diferencias con respecto a dónde vamos a pasar las vacaciones. Ella dice pues al norte, él dice al sur, y en fin, siempre han habido diferencias en los matrimonios. Incluso diferencias en la intimidad, en la cama. Diferencias de todo tipo. Miles de diferencias entre el marido y la mujer. Y los hijos ven al padre y a la madre que están discutiendo acaloradamente. Y eso les amarga la vida a los niños. Eso trae mucha tristeza, mucho dolor, mucha amargura a los niños. Cuando los niños ven a papá y a mamá discutiéndose acaloradamente, eso les incomoda de una manera tremenda. Las diferencias de opinión entre el marido y la mujer no se deben discutir delante de los niños. Es mejor que si usted tiene una diferencia con su marido, con su esposa, busquen un momento cuando los niños están dormidos o cuando los niños están en el colegio o cuando sea, pero busca un momento para salir y hablar pacífica y tranquilamente. Dice el refrán que hablando se entiende la gente, pero si no se habla, ¿cómo se van a entender? Y ambos tienen que entrar en la lógica de la razón. Entonces, por las diferencias en el matrimonio, sucede que él la mató a ella, o ella lo mató a él envenenándolo, que también se han dado muchísimos casos. Por las diferencias en el matrimonio, los juzgados están llenos de pleitos, de denuncias, de conflictos. El noviazgo es muy lindo, el noviazgo es precioso, muy lindo, todo es de color de rosas. Pero el matrimonio a veces es un infierno tremendo porque cada cónyuge quiere que el otro haga lo que él o ella
espera que haga. Por eso decimos a los matrimonios que para evitar problemas, tanto el marido como la esposa deben seguir fielmente las instrucciones del manual del fabricante. Ustedes saben que cuando compran una lavadora o un electrodoméstico, cualquier aparato, pues trae un librito con las instrucciones del fabricante. Entonces, por eso digo que los matrimonios, para evitar los problemas entre el marido y la mujer, deben seguir fielmente las instrucciones del manual del fabricante. ¿Quién es el fabricante del matrimonio? ¿Quién es el que inventó el matrimonio? El matrimonio lo inventó Dios. Dios los creó, dice la Biblia, que Dios los creó varón y hembra y los unió en matrimonio. Y dice la palabra de Dios: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos vendrán a ser una sola carne. ¿Cuál es el manual del fabricante del matrimonio? ¿Cuál es el libro de instrucciones del que creó o fundó el matrimonio? Este es la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahí están las instrucciones. Si usted quiere que ese electrodoméstico que usted ha comprado le funcione bien, sea un termo para calentar el agua. El otro día precisamente tuve que cambiar el termo de mi casa porque ya el anterior estaba ya muy oxidado, y me leí el manual del fabricante y allí están bien claras las instrucciones, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y un montón de cosas. Dice que cada año hay que cambiarle un aparatito que tiene por dentro porque se van estropeando, y si uno quiere que el termo le dure mucho tiempo, pues tiene que revisarlo cada año, quitarle ese aparatito viejo y ponerle otro nuevo. Entonces, el manual del fabricante, el libro, el manual del fabricante, del creador del matrimonio, que es Dios, pues es la Biblia. Aquí están las instrucciones. Si ambos, el marido y la mujer, siguen las instrucciones de Dios en su palabra, el matrimonio será un cielo en la tierra. El matrimonio será algo hermoso, algo maravilloso, algo que trae felicidad y que trae bendición. Pero si no se siguen las instrucciones del manual del fabricante, el marido dice vamos a hacerlo así y la mujer dice vamos a hacerlo de la otra manera, pues entonces, claro, saltan chispas y saltan problemas por todos los lugares. Los matrimonios, hermanos, los matrimonios que implantan el orden de Dios en sus vidas funcionan de las mil maravillas. Y digo que funcionan por dos razones. La primera razón es porque Dios lo dice en su palabra. Si Dios lo dice en su palabra, es verdad. La palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios, si nosotros seguimos fielmente lo que dice la palabra, todo nos va a funcionar. Esa es la primera razón. Y la segunda razón por la que digo que funciona, la primera es porque lo dice Dios en su palabra, y la segunda es porque yo llevo 47 años casado con mi esposa, y nuestro matrimonio, gracias a Dios y gracias a que llevamos las leyes de Dios en nuestro matrimonio funciona perfectamente. Hemos tenido algunas desavenencias, especialmente cuando éramos recién casados, pero poco a poco nos fuimos acoplando y fuimos limando las pequeñas diferencias que habían, y hemos llegado a un entendimiento pleno. Ya somos felices, estamos contentos después de 47 años de casados, y queremos acabar nuestra vida juntos los dos como Dios manda, ¿verdad? Así que hoy en día les voy a hablar de dos matrimonios. Uno de los dos matrimonios murió, los dos murieron, el marido y la mujer murieron, y el otro matrimonio estuvo a punto de morir. Estuvieron a punto de morir, se salvaron por los pelos, como decimos nosotros. Así que les voy a hablar primero del matrimonio de Moisés y Séfora. Moisés y Séfora, porque este matrimonio está en el Viejo Testamento, y por eso vamos a considerar esta situación primero. Y les pongo en el contexto para que conozcan cómo era el matrimonio de Moisés y de Séfora. Todos sabemos, todos nosotros, los creyentes de años, sabemos que Moisés era descendiente. ¿De quién era descendiente?
¿De quién era descendiente el pueblo de Israel? De Abraham. Pues Moisés era un descendiente de Abraham, aunque fue criado en el palacio del faraón, ¿verdad? Pero él era descendiente de los esclavos hebreos. Todos conocemos, los que hayan visto la película de Moisés, pues todos sabemos que Moisés, para que sus padres no le pudieran conservar la vida, pues lo pusieron en una arquilla de juncos y lo echaron al río, y la hija de Faraón lo encontró y lo crió en el palacio. Pero cuando Moisés fue grande y se hizo hombre, él supo que su pueblo eran los esclavos que estaban allí haciendo pirámides para el faraón de Egipto. Sabemos que Moisés tuvo que huir porque trató de defender a los esclavos, y tuvo que huir de Egipto, donde estaba su pueblo, donde estaba el pueblo de Dios. Él tuvo que huir de Egipto para salvar su vida. Y se fue a un lugar llamado Madián, la tierra de los madianitas. Y al no haber mujeres hebreas en la tierra de Madián, a donde él huyó para salvar su vida, se tuvo que casar con una mujer madianita. Una mujer madianita que no era de la descendencia de Abraham, descendía de otros pueblos y tenían costumbres diferentes a las que tenían los hebreos. Los madianitas, obviamente, al no ser descendientes de Abraham, pues tenían costumbres diferentes. Y esto de casarse con personas de costumbres diferentes siempre trae problemas, y la Biblia lo prohíbe. Hemos visto musulmanes que se casan a lo mejor con católicos, y después pues les nace un hijo, y el marido piensa de una manera, ella piensa de otra. Entonces cogen al hijo, lo secuestra, el padre se lo lleva al país de Arabia o de Marruecos, de donde sea, y la mujer, la madre, se queda sola sufriendo mucho. Claro, como dije anteriormente, el matrimonio todo es color de rosa y todo es muy bonito, pero una vez que se casan, allí es donde salen a la luz las diferencias sociales, las diferencias familiares y diferencias de todos los colores. La Biblia dice que en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16, como todos ustedes saben, dice: no os unáis en yugo desigual, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los que no tienen fe. Dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No tiene nada que ver. Tiene que haber unidad. Tienen que tener la misma fe, tienen que tener los mismos principios, él y ella, porque si no, como digo, en el matrimonio saltan chispas por todos los lados. Por eso la palabra de Dios siempre aconseja, aunque hay muchas personas que se saltan esta norma de la palabra, pero la palabra deja bien claro que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos o con personas de religiones diferentes. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Son dos cosas contrapuestas que no coinciden, no hay sintonía entre ellas. Y qué concordia, dice el versículo 15, y qué concordia Cristo con Belial, es decir, Cristo con el diablo, no tienen nada que ver. O qué parte el creyente con el incrédulo, nada que ver, somos completamente diferentes. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, no hay ningún acuerdo, son cosas contrapuestas, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos que seguir las normas de la palabra de Dios. En el caso de Moisés, entendemos perfectamente que al no haber mujeres hebreas en la tierra de Madián, y él no podía regresar a su pueblo porque corría peligro de muerte, lo hubieran matado si regresa a Egipto donde estaba su pueblo, pues él tuvo que casarse, esta es la excepción a la regla, él tuvo que casarse con una mujer madianita. Algunas personas piensan que como se aman tanto, pues que no habrán problemas, pero sí que hay problemas, y a veces problemas gordos, problemas muy grandes. El problema entre Moisés y Séfora casi le cuesta la vida a Moisés. Hubo un problema entre Moisés y Séfora, su esposa, y casi le cuesta la vida a Moisés.
El problema entre Moisés y Séfora era por no haber circuncidado al hijo que ellos tenían. Tenían dos, pero por lo visto uno no estaba circuncidado. Moisés como hebreo que era, Moisés como hebreo, como descendiente de Abraham que era, debió de haber circuncidado a su hijo cuando nació. La circuncisión era la señal del pacto entre Dios y Abraham para toda su descendencia. Es decir, Abraham es el padre del pueblo de Israel, de la nación hebrea. Entonces, cuando es el padre y el fundador de la nación hebrea. Entonces, Dios hizo un pacto con Abraham y ese pacto lo tenemos en el capítulo 17 del libro de Génesis, en el versículo 9 al 14, y vamos a ver en qué consistía ese pacto. Dios ha hecho varios pactos en la historia de la humanidad. ¿Se acuerdan de que Dios hizo un pacto con Noé, verdad? ¿Cuántos se acuerdan de cuál era la señal del pacto que Dios hizo con Noé? El arco iris, ¿verdad? Esa era la señal del pacto. Pues así como Dios hizo un pacto con Noé, así Dios también hizo un pacto con Abraham. Y está ahí en el capítulo 17 del libro de Génesis, versículo 9 en adelante. Ahí están las características del pacto. Dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Es decir, que todos los hombres que nacieran, todos los varones que nacieran de Abraham, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y generaciones, tenían que ser circuncidados porque esa era la señal del pacto. Lo dice el verso 10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esa era, acuérdense que esa era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, el fundador del pueblo de Israel. La de Noé es fácil, todo el mundo se acuerda de que la señal del pacto entre Dios y Noé era el arco iris, pero a veces la gente no se acuerda de cuál era la señal del pacto entre Dios y Abraham, y era la circuncisión. Es decir, lo que se conoce hoy en día como la fimosis, que es cortarle la telita que cubre la cabeza del pene a todos los niños varones que nacían. Dice el verso 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Así que como en el caso de Noé y Dios la señal del pacto era el arco iris, pues la señal del pacto con Abraham era la circuncisión. Todos los descendientes de Abraham tenían que ser circuncidados a los 8 días de haber nacido, lo dice el verso 12. No cuando tuvieran 1 año, 2, 3, 4, 5, no. A los 8 días de nacido el varoncito tenían que circuncidarlo. Esa era la señal del pacto y la tenían que cumplir Abraham, sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos y así hasta el fin de los tiempos. Dice el verso 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea que los que nacían en la casa de Abraham y entre los descendientes tenían que ser circuncidados, y si algún extranjero quería vincularse o integrarse en el pueblo de Israel, nacionalizarse hebreo o israelita, tenía que circuncidarse. Si no se circuncidaba, no podía participar de la cena pascual, no podía participar de las ceremonias porque era un extraño, era un incircunciso. Así que de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio,
aquella persona que dice la Biblia que pasaría con ella, será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto, había que matarlo. O sea que eso era algo que había que cumplir sí o sí, porque esa era la señal del pacto. Entonces, el hijo de Moisés no estaba circuncidado. No se sabe cuántos años tenía el hijo de Moisés, pero estaba claro que había que haberlo circuncidado a los 8 días de nacido, según el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y el niño había crecido, el niño creció y Moisés no lo había circuncidado. Se deduce del texto que Séfora, la esposa de Moisés, no tenía ganas de circuncidar al muchacho. Ella consideraba que esa operación de cortarle la telita que recubre la cabeza del pene al niño, que no era tan importante. El niño iba a sangrar mucho. ¿Para qué hacerlo sufrir? Eso es una costumbre de tus antepasados, Moisés. ¿Para qué vamos a hacer eso? Y así se fue aplazando en el tiempo una operación que había que haberla hecho a los 8 días de que el niño naciera. Las cosas, hermanos, las cosas de Dios hay que tomárselas en serio. Hay que hacerlas como Dios dice. Las cosas de Dios hay que hacerlas como Dios dice. Cuando Dios dice y de la forma en que Dios lo dice. Porque muchas veces vemos personas que dicen, no, cuando yo lo sienta en mi corazón. Cuando yo lo sienta en mi corazón. Cuando yo lo sienta en mi corazón me bautizaré. Cuando yo lo sienta en mi corazón daré el paso. Y cuando yo lo sienta y todo es el corazón y el corazón y el corazón. Cuando la Biblia dice que el corazón del hombre, ¿cómo es? Engañoso, engañoso. Nuestro corazón nos engaña. Hemos tenido personas aquí en esta iglesia que se han guiado más por lo que sienten en su corazón que por lo que dice la palabra de Dios. Y siempre han argumentado ese concepto. No, cuando yo lo sienta en mi corazón, cuando yo lo sienta en mi corazón. Teníamos aquí una señora que era católica y llevaba pues 8 o 9 años congregándose con nosotros. Y yo como pastor le había invitado en numerosas ocasiones, le había dicho, hermana, ¿cuándo empezamos un discipulado? Es decir, una serie de lecciones. Nosotros no bautizamos a las personas sin haberlas discipulado. Primero le damos, cuando las personas vienen a nuestra iglesia, personas católicas que vienen, o ateos, lo que quiera que vengan, cuando vienen a nuestra iglesia, lo primero que hay que hacer es instruirlas en la palabra de Dios y darle una serie de lecciones, un discipulado, y cuando la persona ha concluido y ya ha escuchado todo ese discipulado, pues entonces, después que hayan pasado 3, 4, 5, 6 meses, esa persona ya está lista para ser bautizada en agua. Entonces a esta señora que venía a nuestra iglesia, yo la había invitado en numerosas ocasiones que hiciera el discipulado y ella, bueno, más adelante. No, pero pastor, si yo estoy bautizada, me decía, a mí me bautizaron cuando era un bebé en la iglesia católica. Y yo le decía, pero hermana, ese bautismo no sirve para nada, porque ese bautismo, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, y usted no pudo creer porque era un bebé de 1 mes o de 2 cuando la bautizaron, pero la Biblia dice que para poderse bautizar hay que creer. El que creyere y fuere bautizado, es decir, para que una persona pueda creer en Dios, pues tiene que tener uso de razón y tiene que ser un adulto, porque si no cree en Dios tampoco es necesario bautizarlo, porque es un incrédulo y no quiere seguir los caminos del Señor. Pero cuando la persona es un adulto y tiene 12, 13, 14, 15 años, hay que presentarle el Evangelio, darle un discipulado y luego presentarle la oportunidad de que debe bautizarse, porque el bautismo es necesario. El que creyere y fuere bautizado, dice la Biblia, y el que no se condenará. Entonces el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es necesario para la salvación.
Entonces, el bautismo en agua por inmersión, no el bautismo de la Iglesia Católica que le echa un chorrito de agua por encima de la cabeza al bebé y ya está bautizado y ya es cristiano. Pero ¿cómo se les ocurre? Eso es una falsa doctrina. La persona tiene primero que ser adulto, tiene que tener uso de razón, tiene que creer al Evangelio y arrepentirse de sus pecados para luego ser bautizado. Pues a esta señora yo le decía en numerosas ocasiones que hiciera el discipulado, pero ella me daba largas y pasaba un año y pasaban 2 y pasaban 3. Sin embargo, ella quería tomar la Santa Cena y yo le decía, no, así no puede tomarla, es que usted ni se ha bautizado. Ay, pero ¿y cuándo? Y había ese forcejeo verbal entre ella y yo. Yo le decía, digo, hermana, que usted no está bautizada en agua y usted tiene que aceptar el bautismo. No lo digo yo, lo dice el Señor, no es un invento mío del pastor. Y bueno, así estuvimos varios años hasta que por fin ella bajó la cabeza y después de 8 años recibió el discipulado, y cuando recibió el discipulado pues la bautizamos en agua por inmersión y luego ya después entró a formar parte de la iglesia y a tomar la Santa Cena y todo lo demás. Pero ella me sacaba ese argumento, que ella estaba bautizada por sus padres cuando era una niña en la Iglesia Católica y así estaba renegando y rechazando el bautismo bíblico de la palabra de Dios. Entonces, y también me he encontrado con otras personas que dicen, no, sí, es verdad, sí, hay que bautizarse, pero ya me bautizaré yo cuando lo sienta en mi corazón, ¿verdad? Eso es lo que estaba haciendo seguramente Moisés y Séfora, la esposa de Moisés. Bueno, ya lo circuncidaremos cuando lo sientamos en nuestro corazón. Cuando una persona cree y recibe a Jesucristo como su Salvador, debe disponer su corazón. Repito, cuando una persona cree y acepta a Jesucristo y lo recibe en su corazón, debe disponer su corazón y comenzar a recibir un discipulado que nosotros se lo ofrecemos gratuitamente. Un discipulado para que a la vuelta de 3, 4, 5, 6, 7 meses esa persona se pueda bautizar, el bautismo de arrepentimiento, se pueda bautizar sumergiendo a la persona completamente dentro del agua. Séfora, la esposa de Moisés, no quería circuncidar al muchacho, no lo sentía en su corazón. Claro, las mujeres a veces tienen corazón de madre y las madres aman tanto a los hijos que se dejan muchas veces manipular y mangonear por la voluntad del niño. Seguramente Séfora le preguntó al niño, que según los comentaristas bíblicos dicen que ese niño ya tenía 7, 8, 9 años y todavía no estaba circuncidado. Y seguramente Séfora le pregunta, mi niño, ¿tú te quieres circuncidar? Y el niño dice, ¿y eso qué es? Dice, bueno, eso es cortarte la telita que recubre la cabeza del miembro del varón. Y el niño dice, no, yo no quiero porque eso duele mucho. Y seguramente la madre tampoco quería hacer sufrir al niño. Además, esa costumbre de circuncidar era una costumbre extraña para Séfora. Y seguramente Moisés le dijo, ¿para qué le fuiste a hacer esa pregunta al niño? No es decisión del niño, es mandato de Dios, es la señal del pacto, la circuncisión es la señal del pacto. ¿Cómo se te ocurre preguntarle al niño que si quiere o si no quiere? Es que lo tiene que hacer sí o sí, no se le puede consultar al niño, hay que hacer las cosas como Dios manda. No es la voluntad del niño, es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay problemas, hay diferencias de opinión entre Moisés y Séfora, su esposa. El niño no quiere, Séfora tampoco quiere. Eso duele mucho y no hay anestesia. El niño seguramente va a sangrar y le va a producir una hemorragia tremenda y se nos va a desangrar el niño. Y Moisés, que es el responsable principal delante de los ojos de Dios de circuncidar a su hijo, pues ahí está el hombre que no sabe qué hacer. Por no discutir con la esposa. Muchas veces se deja de hacer la voluntad de Dios por no discutir con la esposa, porque la esposa dice una cosa y el esposo dice otro. Algunos hombres son así, le obedecen más a la esposa que a Dios, o algunas mujeres le obedecen más al esposo que a Dios. Por no llevarle la contraria, seguramente Moisés pues había aplazado eso, o porque la quiere tanto que la quiere más que lo que quiere a Dios.
Nosotros decimos y enseñamos claramente que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Tiene usted que obedecerle a Dios antes que a su esposo. Tiene que obedecerle a Dios antes que a su esposa. Esposas y esposos deben de amar más a Dios que a su propio cónyuge. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ser así, ¿verdad? Porque hemos visto montones de casos donde la esposa, por obedecerle al esposo, desobedece a Dios. O el esposo, por obedecerle a la esposa, desobedece a Dios. En este caso seguramente no quieren hacer sufrir al niño. Es decir, Moisés puede ser indulgente con el niño y con la voluntad de la esposa, por la razón que fuera, no sabemos. Todo esto son elucubraciones, imaginaciones. Uno dice, ¿por qué sería que no lo habían circuncidado? Pero por la razón que fuera, Moisés, que es el responsable principal delante de Dios de circuncidar a su hijo por ser descendiente de Abraham y para mantener la señal del pacto, por la razón que fuera, Moisés está desobedeciendo a Dios al no haber circuncidado a su hijo. Dios se enfadó mucho con Moisés y lo quiso matar con una enfermedad. También Dios, que estaba pensando usar a Moisés para que fuera el libertador del pueblo de Dios en Egipto, también Dios va a abortar el plan de salvar al pueblo de Israel por la mano de Moisés. Dios iba a libertar al pueblo de Israel, pero si Moisés es desobediente y no hace las cosas como Dios los manda, pues entonces Dios buscaría otra persona, otro libertador para que fuera a Egipto a libertar al pueblo de Israel. Y aquí nosotros vemos que Dios te quiere utilizar a ti. Dios me quiere utilizar a mí para libertar a las personas que están en la esclavitud del pecado. Así como Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel que estaba en la esclavitud en Egipto, Dios te quiere utilizar a ti, Dios me quiere utilizar a mí para libertar a las personas que están en la esclavitud del pecado, utilizando nosotros para liberarlo, la consejería, la palabra de Dios, la oración, la amistad y todo eso. Pero si usted no arregla ese asunto que tiene pendiente, Dios terminará por desecharlo a usted y usar a otra persona en su lugar. Vamos a ver el pasaje bíblico donde se nos relata este episodio de que Dios quiere matar a Moisés porque él no ha circuncidado a su hijo. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 19 al 26. Dios quiere matar a Moisés, dice así: dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Moisés no podía volver a Egipto porque allí lo estaban esperando para matarlo, pero ya todos los que procuraban la muerte de Moisés ya habían muerto. Moisés ya llevaba años de casado con Séfora en la tierra de Madián, y ahora Dios quiere enviar a Moisés a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Verso 20 dice: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, el palo ese con el cual él lo usaba para hacer los milagros que Dios le había dicho. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso era lo que Moisés le tenía que decir al Faraón, que Dios iba a matar al primogénito de Faraón, porque Faraón tenía al pueblo de Israel, que era pueblo de Dios, lo tenían esclavizado. Y aconteció, dice en el camino, verso 24, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Dios le salió al encuentro a Moisés, estaba en un hotel, en un hospedaje, cuando iba transitando hacia Egipto para liberar al pueblo de Israel, y Dios dice que le salió al encuentro y quiso matarlo.
No dice la Biblia cómo es que quiso matarlo. Los comentaristas bíblicos piensan que con una enfermedad. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, verso 25, tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, Dios lo dejó ir a Egipto, y ella dijo: esposo de sangre, ¿a causa de qué? De la circuncisión. O sea que Moisés está en camino para ir a Egipto con su mujer y con sus hijos a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón. Y Moisés para ser un libertador tenía que ser un ejemplo de obediencia a los mandatos de Dios. Tenía que tener la señal del pacto entre Dios y Abraham, que era la circuncisión. ¿Y cómo es que el libertador del pueblo de Dios no tiene a su hijo circuncidado? ¿Cómo es que Moisés, siendo que va a ser el libertador del pueblo de Dios que está esclavizado en Egipto, no tiene a su hijo circuncidado? Eso es intolerable, eso no se puede permitir. ¿Cómo es que usted quiere que Dios lo use con un ministerio si usted no está bajo la obediencia a Dios? Así hay personas que están a lo mejor hasta en pecado y quieren un ministerio en la iglesia. No, ponga orden primero en su vida. ¿Cómo es que quiere usted que Dios lo use con un ministerio si usted no está en obediencia de Dios? Lo primero que hay que hacer es ponerse en obediencia con Dios. Y eso era lo primero que Moisés tenía que haber hecho antes de iniciar su camino. Es decir, desde que el niño nació, a los 8 días de nacido, ya él tenía que haberlo circuncidado. Le gustara a Séfora o no le gustara. Moisés era la cabeza de esa familia y él era el que tenía que haber tomado la decisión de circuncidar a su hijo. Pero por complacencia o por la razón que fuera, el tema se fue aplazando y habían pasado años y el hijo de Moisés no estaba circuncidado. Llegó el tiempo en que Dios quería usar a Moisés para liberar al pueblo de Israel y lo envía, y ya él está en camino a Egipto para liberar al pueblo de Israel y todavía su hijo no está circuncidado. Entonces Dios quiere matar a Moisés. Hay que predicar con el ejemplo. Moisés tenía que ser un ejemplo de obediencia a las leyes de Dios. Y la señal del pacto entre Dios y Abraham era la circuncisión. Y Moisés no podía permitir que su hijo estuviera sin circuncidar, un incircunciso. Si usted sabe que tiene un asunto pendiente con Dios, tiene que arreglarlo, hermano. Moisés había aplazado ese asunto de la circuncisión de su hijo. Y ya habían pasado años, el niño tenía que haber sido circuncidado. Por lo que fuera, Moisés no lo había circuncidado. Y seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado más o menos lo mismo, ¿verdad? Sabemos que tenemos un asunto pendiente. Sabemos que hay un tema, un asunto que está pendiente entre Dios y nosotros decimos: sí, es verdad, tengo eso pendiente, pero ya lo haré. Lo aplazamos y lo vamos aplazando. Pero hay que hacerlo, hay que obedecerlo, hay que obedecer a Dios antes que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Dios no nos habla con voz audible. Dios no nos habla con voz audible y Dios no te habla a veces con una voz que tú puedas escuchar. Dios te habla por su palabra. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no se condenará. No es que Dios te va a mandar un ángel para decirte: fulanito, todavía no estás bautizado, mira, a ver, ya es hora, te tienes que bautizar. No. Dios no nos habla con voz audible. A veces Dios nos habla por medio de circunstancias. A veces Dios nos habla por medio de una enfermedad que nos hace entrar en una reflexión, que nos hace entrar a reflexionar, a recapacitar espiritualmente. La enfermedad hace que nos preguntemos a nosotros mismos si realmente esa enfermedad es castigo de Dios por haberle desobedecido o se debe a otras causas. Moisés, cuando estaba enfermo, empezó a recapacitar y él entendió que Dios quería matarlo porque él no había circuncidado a su hijo. Y muchas veces la gente, cuando se ven en una enfermedad grave a punto de morir, allí empiezan a reflexionar. Dice: uy,
A lo mejor esto es consecuencia de un pecado o de un asunto que yo tengo pendiente con Dios y no lo he arreglado, a pesar de que yo sabía hace años que este asunto lo tenía que haber arreglado, no lo he arreglado. Señor, perdóname. Cuando se ve uno a las puertas de la muerte, enseguida comienza a rebobinar la memoria y a darle marcha atrás y a pensar qué habré hecho mal. Señor, ¿será esto un castigo por algo que yo no estoy haciendo correctamente? Y esa reflexión fue la que le hizo a Moisés llegar a entender que él le había desobedecido a Dios al no haber circuncidado a su hijo. Moisés, al verse a punto de morir, recordó que ese castigo de Dios era por no haber circuncidado a su hijo. No quiere decir que todas las enfermedades son un castigo de Dios, pero algunas son por una desobediencia que nosotros estamos practicando, teníamos que haber obedecido y no le obedecimos. Conozco a personas que saben que están mal en su relación con Dios y ellos mismos lo reconocen, pero aplazan el asunto diciendo, sí, yo ya lo sé, ya sé que eso está pendiente, ya sé que tengo que tomar decisiones, ya lo haré, y pasa un año, y pasan 2 años, y pasan 3, 4, 5 años, y la persona sigue aplazando esa decisión que había que haberla tomado hace años, lo mismo que Moisés. Ya tenía que haber circuncidado a ese niño a los 8 días de nacido, pero ya tenía 8 o 9 años y todavía no está circuncidado. Sí, sabemos que hay que circuncidarlo, no nos negamos a circuncidarlo, pero eso duele mucho, eso va a sangrar, no hay anestesia, que si esto, que si lo otro. 40,000 excusas que la gente pone para no hacer lo que Dios manda. Pero hay que dejarse ya de poner excusas y cuando el Espíritu de Dios te dice algo, mejor que le obedezcas y que seas humilde y que bajes la cabeza y entres por la puerta estrecha, porque si no lo haces, castigo te puede venir de parte de Dios, o Dios te desecha y dice, este no me sirve, yo tenía planes con pero este no me sirve. Es el caso de Moisés, ya Dios estaba dispuesto a matarlo, y no solo a matarlo, sino también desechar el plan que tenía de liberar al pueblo de Israel por mano de Moisés, pues Dios utilizaría a otra persona. Así que muchas personas tienen asuntos pendientes con Dios, pasan 3, 4, 5, 6, 7 años y sí, ya lo sé, no se niegan, reconocen que sí, que es un asunto que tienen pendiente, pero que no lo han resuelto por desidia, por indiferencia, por lo que sea, y lo empiezan a aplazar y el tiempo se está pasando. Somos tardos, muchas veces somos tardos para obedecer los mandatos del Señor, cuando deberíamos de ser rápidos como el rayo para obedecer a Dios. Si Moisés no le hubiese obedecido a Dios, si Moisés no hubiese obedecido a Dios, Dios no lo hubiera usado para liberar al pueblo de Israel, lo hubiera matado. No fue Moisés el que circuncidó a su hijo, porque él estaba enfermo, él estaba bajo el juicio de Dios, a punto de morir. ¿Saben quién fue la persona que finalmente circuncidó al niño? Fue Séfora. Séfora, la que circuncidó al muchacho cuando se dio cuenta que por su culpa Moisés iba a morir. Lo dice el verso 25. Entonces Séfora, el verso 25 del capítulo 4 de Génesis, dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre, ahí tienes el prepucio de tu hijo. Se ve que Séfora circuncidó al muchacho de muy mala actitud, tirando el prepucio del niño a los pies de Moisés. Y Séfora le dijo a su marido, a Moisés, de manera despectiva, esposo de sangre me eres. Ahí tienes el prepucio del muchacho. Hermanos, los ritos, las ceremonias, todos los mandamientos de Dios hay que hacerlo de todo corazón. No de mala gana, no a trancas y barrancas, no con una mala actitud. Hay que hacerlo de todo corazón. Sí, Señor, lo que tú digas, yo estoy aquí para obedecerte. Yo soy tu siervo, Señor. Aleluya.
los ritos, las ceremonias, todos los mandamientos de Dios hay que hacerlo de todo corazón y de muy buena gana, de muy buena actitud, no de mala gana ni a regañadientes. Cuando nació mi segundo hijo, que ahora tiene 45 años, mi esposa y yo estábamos ya convertidos. Un año antes de que mi hijo naciera nos habíamos convertido y toda la familia, tanto la familia de mi esposa como la familia mía, que ambas son familias católicos romanas de tradición de muchos años, pues esperaban que nosotros le dijéramos el día que íbamos a llevar el niño a la iglesia católica para bautizarlo. Pero ya nosotros estábamos convertidos a Cristo en la iglesia evangélica y le dijimos a todos nuestros familiares, no, el niño no lo vamos a bautizar en la iglesia católica. Ya nosotros no somos católicos, nosotros hemos cambiado de religión, ahora somos cristianos evangélicos y seguimos lo que dice la palabra de Dios. Y toda la familia se quedaron desorientados, tanto la familia de mi esposa como la mía, y todos desconcertados. ¿Pero qué van a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo que hizo José y María cuando nació el niño Jesús. Lo llevaron al templo y se lo dedicaron al Señor, pero no lo bautizaron. Recuerde que la Biblia dice que Jesucristo se bautizó alrededor de los 30 años y lo bautizó Juan en el río Jordán. No es que le echaron un chorrito de agua por la cabeza como hacen en la iglesia católica cuando el niño tenía un mes o dos. No, se bautizó cuando era un hombre y así tenemos que hacer nosotros. Ahora lo que hacemos con nuestro hijo que está recién nacido se lo vamos a dedicar al Señor. Y toda la familia se alborotó y se produjo una división en la familia mía y en la familia de mi esposa. Les sentó muy mal, se molestaron bastante porque nosotros no llevamos el niño a bautizarlo en la iglesia católica. Y nosotros le decíamos, pero es que ya no somos católicos, hemos renunciado a esa religión porque es una religión falsa. Ahora somos cristianos evangélicos y seguimos lo que dice la palabra de Dios. Y toda la familia se dividió y se produjo un cisma tremendo en nuestra familia. Pero nosotros estábamos convertidos de verdad. Decidimos hacer la voluntad de Dios, no la tradición de los hombres. Y entonces vemos aquí que en el verso 26 de este capítulo 4 del libro de Éxodo, dice en el verso 26, así le dejó luego ir. Es decir, Dios, cuando Moisés ya hubo en este caso la esposa de Moisés fue la que circuncidó al niño, aunque lo hizo de mala gana, pero dice la palabra en el verso 26, así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Algunos escritores y comentaristas bíblicos dicen que probablemente a raíz de eso Séfora se volvió otra vez a la tierra de Madián y Moisés fue solo a Egipto para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. No se sabe, son comentarios. Pero está claro que la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué cosa dice? Pecado. Al que sabe hacer lo bueno, ¿eso saben cómo se llama? Se llama el pecado de omisión. El pecado de omisión, es decir, no hacer lo que Dios ordena que se haga en el momento en que Dios lo ordena. Eso es un pecado de omisión y ese era el pecado de Moisés. Había omitido la circuncisión de su hijo y lo había aplazado por la razón que fuera. Lo cierto es que lo había aplazado. La diferencia que había en ese matrimonio, esa decisión estaba siendo aplazada por un año, por 2, por 3, y la palabra dice en Santiago 4, 17 que al que sabe hacer lo bueno, y este era el caso de Moisés, él sabía que tenía que circuncidar a su hijo, pero no lo había hecho. Dice, pues entonces le es pecado, si no lo hace está pecando. Nosotros tenemos que hacer todo lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. Y si no lo hacemos, estamos cometiendo el pecado de omisión. Estamos infringiendo la ley de Dios. Ah, pero ya lo haré. No, ya lo haré, no. Tenía que haberse hecho ya. No hay razones para desobedecer a Dios. Los que desobedecen a Dios lo hacen en base a excusas baratas. Aplazar por tanto tiempo la circuncisión de su hijo era un pecado por parte de Moisés.
Por eso le invitamos a todos los hermanos y miembros de la iglesia que no aplacen por más tiempo aquello que saben que Dios les ha dicho que hagan, aquello que ustedes saben que es un asunto que está pendiente en la presencia del Señor. En el caso de Moisés y de Séfora habían desacuerdos entre si obedecer o desobedecer a Dios. Y menos mal que por fin obedecieron, menos mal que por fin le obedecieron y se salvaron de morir bajo el juicio de Dios. Pero ahora vamos a ver el caso del segundo matrimonio. Hemos hablado de Moisés y Séfora, su esposa, en el Viejo Testamento. Vamos a ver ahora el caso de Ananías y Zafira, el segundo matrimonio que está compuesto por estos dos supuestos cristianos. Se supone que tenían que ser cristianos, pero eran cristianos de apariencia, no eran cristianos de todo corazón. Se llamaban Ananías y Zafira. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. He dicho que hay muchos desacuerdos en los matrimonios, pero también a veces hay acuerdos, pero acuerdos para hacer lo malo. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para hacer lo malo, lo que estaba prohibido delante de Dios. En este caso, el acuerdo en el matrimonio fue la causa para que los dos, Ananías y Zafira, cayeran muertos delante de Dios. Les pongo también en el contexto donde sucedió la muerte de Ananías y Zafira, para que ustedes vean un poco el ambiente que se respiraba. Esto fue al comienzo de la era de la iglesia, en lo que llamamos la iglesia primitiva, la iglesia en sus primeros compases. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37. Esto era en el primer siglo de la era cristiana, después de los primeros capítulos del libro de los Hechos, de poquito tiempo después de que el Espíritu Santo descendiera sobre toda la iglesia y todos fueran llenos del Espíritu Santo, en el libro de Hechos capítulo 2, pues en el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice en el verso 32 al 37, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta era la iglesia apostólica pastoreada por los apóstoles. Dice que tenían todas las cosas en común. Ninguno de los miembros de la iglesia decía esto es mío, 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 mío. No, lo que haga falta. Aquí estamos para ayudar en lo que haga falta. Todos tenían una disposición muy grande, una generosidad muy grande. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y dice que con gran poder, verso 33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. El dinero de la propiedad que habían vendido lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, descendiente de la tribu de Leví, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio de la heredad, el dinero, y lo puso a los pies de los apóstoles. Este era el contexto donde sucedió el episodio de Ananías y Zafira. La iglesia estaba en sus primeros comienzos, todo el mundo estaba dispuesto a ayudar, había un espíritu de generosidad que se estaba manifestando en la iglesia primitiva de manera superlativa, todos estaban dadivosos, nadie decía mío, 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 sino que todos querían dar, todos querían bendecir. La gente dice que vendían sus propiedades sin que nadie los obligara a venderla y traían el precio completo de la propiedad que habían vendido y lo daban a los apóstoles para que ellos luego repartieran
a la gente necesitada, a cada uno conforme a su necesidad. Y veamos lo que en este ambiente que se está manifestando en la iglesia primitiva, veamos lo que hace Ananías y Zafira, su esposa, movidos por un sentimiento de rivalidad. La rivalidad, el competir, eso no es de Dios. Ananías y Zafira querían presumir de generosos, como los demás hermanos de la iglesia. Este José, levita, natural de Chipre, fue uno de los primeros que vendió una heredad y trajo el precio de la heredad y lo puso a los pies de los apóstoles, y otro hermano hizo lo mismo y otro hizo lo mismo para satisfacer las necesidades de las personas que estaban más apuradas económicamente. Y entonces Ananías y Zafira dice, uy, qué generosos están siendo todos los hermanos. Nosotros también tenemos una heredad, Zafira, vamos a vender esa heredad y hacemos lo mismo que hizo José, el levita ese que vino de Chipre, y le traemos el dinero a los apóstoles. Eso era la idea que estaba pasando por la cabeza del marido de Ananías. Ananías y Zafira querían también ser generosos, a lo mejor no lo tenían en su corazón, pero como ellos estaban viendo que los demás eran muy generosos, pues ellos decían, no, nosotros no podemos ser menos generosos que los demás. Ananías y Zafira querían aparentar que eran generosos y que ellos no eran inferiores en generosidad a los demás hermanos de la iglesia. Y veamos qué es lo que hace Ananías y Zafira. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1, movidos por esa rivalidad y por ese deseo de no quedarse atrás en cuanto a generosidad se refiere, Ananías y Zafira, dice en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, aquí vemos este segundo matrimonio, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Es decir, si tú después de haberla vendido hubieses querido retener ese dinero, meterlo en el banco, lo que fuera, tuyo era. Dice, y vendida, una vez vendida, no estaba en tu poder. Si no la hubiese vendido, tuya era. Y si la vendes y obtienes un dinero y quieres retener ese dinero, también lo puedes hacer. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Es decir, todo el mundo dice, uy, las cosas de Dios son más serias de lo que nosotros nos pensábamos. Y levantándose los jóvenes, dice verso 6, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron a Ananías. Murió instantáneamente por mentirle al Espíritu Santo. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, entró a la iglesia su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ella no sabía lo que le había pasado a su marido. Verso 8 dice, entonces Pedro le dijo a Zafira, le preguntó, dime, Zafira, para saber, dice, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Es decir, ella y el marido estaban de acuerdo en mentir al Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Todo el mundo dijeron, madre mía, ¿te enteraste de lo que hizo Ananías y Zafira? No, ¿qué fue lo que hicieron? Le contaban. Dice, las cosas de Dios son serias, ¿verdad? Las cosas de Dios son más serias de lo que nosotros nos pensamos. Aquí, en este episodio de Ananías y Zafira,
aprendemos nosotros varias lecciones. Aprendemos primero que nada que Dios sabe y que Dios conoce a fondo los pensamientos y las intenciones del corazón de cada persona. Dios sabe lo que usted está pensando, Dios sabe lo que usted tiene, los propósitos que usted tiene en su corazón. Ahí lo dice en el verso 3, dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Dios por su Espíritu le reveló a Pedro la hipocresía y el engaño que Ananías y Zafira habían inventado para aparentar que eran los más generosos de la iglesia. Se habían puesto de acuerdo en mentir. Si ellos hubiesen querido retener esa propiedad y no venderla, de ellos era, no tenían por qué haberlo hecho si no querían. Ananías y Zafira quisieron hacerle creer a los apóstoles que habían donado la totalidad, el 100% de la venta de la heredad, cuando en realidad no estaban dando el 100%, sino que estaban dando solamente una parte, quizás la mitad o algo por el estilo, pero no la totalidad, como ellos se pusieron de acuerdo para mentir a los apóstoles y obviamente al Espíritu Santo. Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira para mentir al Espíritu Santo y sustraer una parte del precio de la heredad. Como hemos dicho, Ananías y Zafira no estaban obligados por nadie a vender la heredad que ellos tenían. Si no la hubiesen vendido, de ellos habría de haber seguido siendo esa heredad. Y una vez vendida, con el dinero en la mano, ellos pudieron meter ese dinero en el banco y cobrar los intereses de ese dinero y seguir siendo dueños de ese dinero y nada malo les hubiera sucedido. Pero quisieron aparentar lo que no eran. A Dios nadie le engaña, Dios se las sabe todas. Dios sabe, dice la Biblia, hasta cuántos cabellos hay en tu cabeza y en la mía. Dios sabe todo. Es mejor siempre ser transparentes como el agua, no aparentar lo que uno no es, como pretendían Ananías y Zafira. Ananías y Zafira pretendían ser iguales o más generosos que José, este levita natural de Chipre. Ellos decían: nosotros no vamos a ser menos, nosotros vamos a ser también tan generosos como José, o más si puede ser. Pero hicieron ese invento, esa mentira. Si fue Ananías el que planificó el engaño, Zafira, su esposa, debió de haberse desmarcado de su marido. Zafira, cuando Ananías le dijo: oye, mira, vamos a decir que la hemos vendido en tanto, es decir, en la mitad de lo que la habían vendido, vamos a decir que la vendimos en esto. Si te preguntan a ti, tú dices que sí, fue esa la cantidad. Si me preguntan a mí, yo digo también lo mismo. Ya se habían puesto de acuerdo para mentir a los apóstoles y hacerle ver a toda la iglesia que la heredad la habían vendido en tanto, es decir, en la mitad de lo que la habían vendido. Y el juicio, cuando Ananías le hace esa propuesta a Zafira, su mujer, de ponerse de acuerdo para engañar al Espíritu Santo, para engañar a la iglesia, Zafira no tenía por qué haberle seguido la corriente a su marido. Decía: bueno, pues sí, qué bien, pues sí, nos ponemos de acuerdo, decimos que la vendimos en tanto. No, ella tenía, el deber de Zafira era haberse desmarcado de su marido, decir: no, eso está mal, eso que tú estás planeando en tu cabeza, Ananías, eso está mal. Yo no me voy a hacer cómplice, yo no me voy a hacer participante de ese engaño. Si tú haces ese engaño es tu problema, yo me desmarco, me aparto de ti, no quiero saber nada de ese engaño. Entonces, no se puede ser cómplice del pecado, no se puede ser cómplice de las malas intenciones del cónyuge. Si es el cónyuge varón el que está intentando hacer algo malo, la esposa debe desmarcarse de él. Y si es la mujer la que está haciendo algo malo, el varón debe desmarcarse de ella y decir: no, ese es tu problema. Yo no me voy a meter en ese lío por culpa tuya. Es verdad que te quiero como esposa o como esposo, pero yo no me voy a hacer cómplice de los pecados de mi cónyuge. No apoye lo que está mal en su cónyuge, sea su marido, sea su esposa, sea su hijo, sea su hija, sea su hermano, su padre, su madre, quien quiera que sea. Su compromiso es con Dios y con la verdad. Aleluya.
El cómplice o la cómplice recibe el mismo castigo que el autor del mal. El cómplice del mal fue Ananías, el autor de esta mentira planificada concienzudamente. El autor de esta mentira fue Ananías y Zafira fue la cómplice. Y el castigo, fíjense qué cosa, tanta culpa tiene el autor de una maldad como la persona que es cómplice o que apoya esa maldad. Zafira fue cómplice y se puso de acuerdo con la maldad que estaba planificando Ananías, su marido. Entonces Zafira cayó muerta, igual que cayó muerto Ananías. Diferencias en los matrimonios, diferencias o acuerdos. En aquella época Ananías y Zafira murieron físicamente por su pecado. Pero hoy en día también hay diferencias en los matrimonios, como en el matrimonio de Moisés y Séfora. Habían diferencias, así las hay hoy en día también en los matrimonios. Y también hoy en día hay matrimonios como Ananías y Zafira que se ponen de acuerdo para mentir a Dios y para hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y a lo mejor no mueren físicamente como murió Ananías y Zafira, pero mueren espiritualmente. No mueren físicamente, no cayeron fulminados por el poder de Dios, como el caso de Ananías y Zafira, pero mueren espiritualmente, siguen vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos. Por eso, hermanos, vamos a reflexionar y saber que las cosas de Dios son serias y que son más serias que lo que nosotros nos suponemos muchas veces. Así que este es el mensaje: diferencias mortales en el matrimonio o acuerdos mortales. Diferencias mortales como en el caso de Ananías y Zafira con respecto a la circuncisión de su hijo, o acuerdos como el de Ananías y Zafira para mentir al Espíritu Santo. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a llevar esta reflexión y lo que hemos aprendido de estos dos matrimonios, vamos a llevarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos a interrogarnos a nosotros mismos. Así que yo le pido a cada uno que incline su cabeza ahí donde están. Vamos a preguntarnos, y yo le invito a que haga una oración ahí donde usted se encuentra y usted se pregunte a sí mismo: Señor, hágase esta pregunta y dígale: Señor, ¿estaré yo aplazando algo? ¿Tendré algún asunto pendiente que resolver, como le pasaba a Moisés con el tema de la circuncisión de su hijo? ¿Habrá algo que usted tenía que haber hecho y no lo ha hecho? Eso se llama pecado de omisión. ¿O habrá algún acuerdo para hacer algo malo, como en el caso de Ananías y Zafira? Aleluya, los matrimonios, los dos son una sola carne. Hay que ser franco, hay que ser honesto. La esposa debe ayudarle al esposo si el esposo está equivocado. El esposo debe ayudarle a la esposa si la esposa está equivocada. Y los dos juntos, unidos en el temor de Dios para hacer lo que Dios manda. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta mañana. Levantamos nuestra oración y nuestro corazón delante de tu altar y oramos por todos los miembros de esta iglesia, por los amigos, por los simpatizantes, por todos los que están aquí, Dios mío, para que todos podamos entrar en una reflexión profunda y no seguir con esa actitud de aplazar para mañana o de aplazar para el año que viene o para el otro y para el otro, y así seguimos aplazando cosas que ya teníamos que haber hecho hace años atrás, pero han pasado los años y seguimos con la misma mala actitud, manteniendo el pecado de omisión. Señor, ayúdanos a todos, Dios mío, que todos los hombres y mujeres que forman esta iglesia y que están presentes aquí puedan, Dios mío, regresar a sus casas reflexionando sobre estos dos matrimonios y
sacando las conclusiones, extrayendo las lecciones, Dios mío, y aplicándoselas cada uno a su vida, Dios mío, porque cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad delante de Dios de examinar a fondo su vida y su corazón y verificar que está en la perfecta voluntad de Dios. Y si no está en la perfecta voluntad de Dios, pues arreglar los asuntos que estén pendientes. Y si no sabe cómo arreglarlo, para ayudarle está el Espíritu Santo, está el pastor para darle un consejo y para guiarle. Así que si tiene dudas sobre alguna situación personal que usted ha vivido en el pasado y no sabe cómo resolverlo, pues pídame una cita y yo con todo gusto le hablaré con usted para ayudarle, para que usted ponga su vida en orden, en el perfecto orden de la voluntad de Dios. Aleluya. Porque hoy en día estamos aquí y mañana puede estar una lápida en nuestra tumba: descanse en paz fulanito de tal. Se murió. La gente se muere, los jóvenes se mueren, los mayores nos morimos, todos nos morimos, aquí no se queda nadie. Y después de la muerte viene el juicio y hay que estar preparado. Hombre preparado vale por dos. Así que, como no sabemos el día y la hora que nos toca pasar para la eternidad, pues es mejor tener las maletas preparadas, la conciencia limpia, el corazón puro, evitar los pecados de omisión y tomarnos las cosas de Dios como Dios manda. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por esta enseñanza de tu palabra. Bendecimos la iglesia, Dios mío bendito, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, gracias mil.